Quiero hacer alguna reflexión terminando las dos primeras noches en la Golá del Seder y estando ya en Jolamoed, sobre el tema de la nostalgia y de la añoranza, que en definitiva son, como todos sabemos, un flujo de la memoria, es algo personal, familiar, a veces puede ser comunitario, a veces puede ser nacional. Y por lo general, cuando tenemos grandes nostalgias es que nos enfrentamos y nos afrontamos a eventos que nos recuerdan que algo falta. Tengo nostalgia de ciertas cosas que tenía en mi casa, en la casona viejona hace 70 años atrás y que realmente no me sirven para nada, pero el hecho de recordarlos en definitiva tiene algún tipo de secreto. Y lo digo en función de cómo nosotros llevamos el Seder. Si el Seder es una lectura mecánica, si es únicamente una narración, entonces no hay lugar ni para el análisis, ni para el ejercicio de salir de Egipto y de la esclavitud, y tampoco de poder tener nostalgia de la salida. Lo que este año la mayor parte de los judíos tuvimos, de alguna manera, fue la nostalgia del Seder o de los Darim del año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado el Seder fue totalmente diferente al que nos tocó este año. Estaban las familias reunidas, estaban las mesas servidas. Un Jaber me envió a mí la fotografía de las mesas del Seder del año pasado, obviamente antes del Hag, sin que nadie estuviese sentado, y parecía una mesa larga, como de 40 personas, y este año, dado que dos de sus hijos están en el servicio militar, pues él iba a estar únicamente con su señora y con otro de los hijos, porque el otro se había casado ya. Leí sobre los pioneros de la segunda Aliyá que en la primera víspera, el primer Seder de Pesaj, después de su inmigración a Israel, se sentaban en silencio en la barra de la comida en el kibutz, donde no se hacía un Seder muy parecido al que ellos habían tenido en su casa, y se escuchaban los traqueteos de los utensilios sobre el metal en el espacio y sollozos. Ellos habían abandonado el mundo religioso y se perdieron esa noche, porque en la noche del Seder algo les faltaba, había la nostalgia de algo que en definitiva ellos habían abandonado conscientemente, pero que les provocaba una gran nostalgia. Con vuestro permiso. Hay un texto de Judith Setner del grupo Kineret que dice: los miembros en el kibutz comenzaron a reunirse en el salón cuando entró un amigo y se vio un intenso anhelo, una cara pálida, y se retiró a un ángulo y las lágrimas caían de sus ojos. Todos los días del año trabajaban con gran alegría, pero en esa noche que podría descansar, lloraba porque no pudo evitar el dolor del anhelo. Ahora miren ustedes que según las costumbres, en la noche del Seder leemos Shir HaShirim, igual que en Shabbat leemos Shir HaShirim. Y tiene una de las raras evocaciones a la angustia de lo que falta, a la nostalgia, a la añoranza. Y leemos en Shir HaShirim el siguiente versículo: en mi lecho, por las noches, he buscado al amor de mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré el amor de mi alma. Le busqué y no le hallé. Los centinelas me encontraron. Los que hacen la ronda en la ciudad, ¿habéis visto al amor de mi alma?
Y el versículo 4 dice, apenas los había pasado cuando encontré el amor de mi alma, le aprehendí y no le soltaré hasta que haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Aquí podemos plantear una muestra impresionantemente bella, de lo que es recorrer las ciudades, las calles, las plazas en busca de mi amor, del amor de mi alma, y no hallarlo, e ir preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Y en el momento en el cual ese anhelo se convierte en realidad, entonces lo voy a agarrar con fuerza y ya no lo voy a soltar más. Lo voy a llevar conmigo al lugar preferido, al lugar de mis amores. Un poco de eso tiene la nostalgia cuando recordamos la salida de Mitzrayim, pero es una nostalgia de un pasado que nos obliga a mirar hacia el futuro. A partir de ese momento de la salida empezamos a buscar y a buscar y a buscar el cumplimiento de las promesas y no los encontramos hasta que, una vez que encontramos la promesa, en este caso el regreso a la tierra de Israel y la redención, cuyas primeras señales vemos ahora, tenemos la obligación de tomarlo en nuestras manos y de no soltarlo. Cierto, hay ciertos anhelos proyectados hacia el futuro que cuando se dan, tampoco se pueden recibir, porque el ser humano, cuando llega el momento de tomar las decisiones que tanto anheló en el tiempo, pareciese ser que algo tiene que le impide consumar ese amor. Bueno, avanzamos un poquito más. Hay un poco de conexión entre lo deseado y la desilusión. Lo hermoso es que en el anhelo no se expresa aquí en la palabra que perpetúa la emoción, ya que el anhelo no es una entidad en sí misma, no existe, sino que es la proyección del objeto del amor perdido. Rambam, en Moreh Nevuchim, describe cómo el mal no existe en sí mismo, sino que es la ausencia del bien. Sus grandes padecimientos le llevaron a descubrir la acción de la providencia, ignorada antes porque pretendía que el designio del universo se plegara a sus apetitos y deseos. ¿Qué nos dice Rambam? Que también para poder conseguir algo es necesario, para poder conseguir la cristalización de los deseos, es necesario, es casi imprescindible, pasar por una etapa de sufrimiento. Regresando por un instante al Seder o a los Sedarim de este año, todo este sufrimiento que no siempre, a mi gusto, fue bien elaborado. El hecho de que se hayan buscado sucedáneos como salir al balcón a las 8:30 de la noche para cantar Manish Taná, idea que surgió de un rabino de Bnei Brak y luego fue contagiándose rápidamente también en el mundo secular, para que los abuelos escuchen el Manish Taná, pareciese ser una revisión de lo que en educación se llama la vivencia. Y la vivencia no es la vida. Si tuviéramos tiempo infinito podríamos ir analizando que el concepto de vivencia, pero no, el hecho de que yo desde mi casa o desde el balcón de mi casa, si lo tuviera, escuche cantar a alguien Manish Taná, a mí no me cambia absolutamente nada. Es probable que algunas personas se emocionaron, pero eso tampoco significa que esa nostalgia nos lleve a ningún lado. Esa nostalgia por el Seder perdido, que no siempre fue un Seder bonito, que no siempre fue un Seder educativo, pero que de nosotros lo idealizamos, sería bueno que el año próximo, ya terminada esta pandemia, en los próximos días, esperemos, podamos cristalizarlo a través de un Seder muy mejorado, que tenga algún sentido mayor que el que tenía hasta ahora y que nos permita salir a cumplir lo que este año estamos aquí, el año próximo estaremos
en el lugar que tanto anhelamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que hay un designio que pretende juzgar el universo con su limitado conocimiento. Y a veces el orgullo y la ignorancia no nos permiten ser conscientes hasta el final de lo que es nuestro verdadero deseo y hacia dónde vamos. El anhelo también a veces se presenta como una emoción que se sostiene por sí sola, con intensidades que a veces puede alcanzar el dolor físico, pero como todo mal, el anhelo también es la ausencia de lo que anhelamos. Los sabios anhelantes ya reciben una palabra independiente. Y el anhelo es el anhelo que nosotros compartimos con los padres de los hijos que están en la franja de Gaza y que ya no viven y que no tienen la menor idea de lo que sucede y que cada tanto aparecen en la prensa israelí para poder expresar el dolor terrible que busca satisfacerse con los mendrugos que son los cadáveres de sus hijos que ya no están. Les voy a leer un fragmento de la Gemara en Ketubot 62b, muy poco conocido, sobre Raf Rehumí, que estudiaba delante de Raba en Mejosa y estaba acostumbrado a regresar a su hogar todos los años para festejar con su familia Yom Kippur. Un día estaba absolutamente absorto en el estudio y permaneció en la sala de estudios y hacía un poco de calor y se fue también arriba. No se oye bien, hay muchos micros encendidos, se escuchan muchas conversaciones que no son usted. ¿Podría cerrar los micros, por favor? Hay incluso una radio, un aparato de televisión encendido por ahí. Pero Ethel puede apagar todos los micros mientras usted habla. ¿Podemos seguir? Les decía de este Raf que volvía a su casa para estar con su familia en Yom Kippur, y un Yom Kippur se distrajo, en vísperas de Yom Kippur, se distrajo estudiando y su esposa lo esperaba ese día y continuamente se decía a sí mismo, ahora viene, pero al final él no vino. Ella estaba angustiada por eso y una lágrima cayó de su ojo. En ese momento exacto, Raf Rehumí, que estaba sentado en el techo, debajo del techo, el techo se derrumbó sobre él y murió. Hay que tener cuidado, dicen los jajamín de la Gemara, ya que fue castigado severamente por causar angustia a su esposa, incluso sin darse cuenta. El poder de su anhelo, del anhelo de la esposa, resultó catastrófico y solo se midió en 2 palabras y una lágrima. No tiene ninguna importancia si el hecho relatado por el Talmud sucedió así exactamente, pero tenemos una enseñanza de que también a veces anhelar lo que uno siente puede resultar catastrófico para uno y puede resultar catastrófico para los demás si es que no se maneja bien. Y hay otro tipo de anhelo, el anhelo por algo que nunca se vio ni algo que nunca se tuvo. Miren ustedes qué pasó con Rabbi Yehuda Levi. Él escribe su poema sobre su corazón en Oriente y se pregunta, ¿cómo hago para comer? Si no puedo estar en el país, en la zona, en la tierra, no tengo aquí el texto de la poesía, sino sería mucho más bonito que lo escuchen traducido en boca de él, expresa el anhelo por un país que él no había visitado. Esta idealización no es solo un anhelo del pasado, sino fundamentalmente, y a eso quiero referirme un minuto más, en expectativa por el futuro. Hay otro ejemplo de anhelos, como el anhelo de Rabbi Nachman de Breslau, que su hijo, Shlomo Efraim, murió cuando tenía 4 años.
y el anhelo por su hijo fue tan grande que lo elevó a la redención por venir. Es decir, también el anhelo de alguna forma se puede convertir en algo mucho mayor de lo que se siente. Cuando buscamos restaurar una realidad anterior, reconocemos el valor y esperamos que ese valor vuelva a nosotros, aunque en el caso de Rav Nachman sea imposible que regrese. En el caso de los padres que esperan los restos de sus hijos, que los hijos resuciten, por lo menos en forma inmediata en este mundo en el cual nosotros vivimos, pero lo pueden elevar a algo mucho más importante. La imagen del pasado, por lo tanto, volvemos al Seder, nos debe servir para crear la imagen de un futuro. Debemos utilizar el anhelo de ayer para mejorar el proyecto de mañana. Y es probable que pasados estos difíciles momentos que nos han llegado recientemente, en el anhelo doloroso por los amigos, la familia y la rutina, volvamos a tener un mayor valor en la vida del que tuvimos y nos beneficiemos con ello, reparando el anhelo en una forma total. Hasta aquí la reflexión y escucho a quien quiera hacer algún comentario antes de comenzar el tema de la mimuna. Yo no alcanzo a verlos a todos, así que... A ver, si alguien quiere preguntar, es ahora el momento, o mandan por chat o levantan la mano. Solo recuerden que tienen que abrir el micrófono. Sí, Israel. ¿Cuál sería la palabra hebrea para anhelo? Yo quiero utilizar la palabra ga'agua. Nostalgia, en realidad, más que anhelo, ¿no? Es muy difícil traducir ga'agua al español, pese a que en español tenemos tantos y tantos sinónimos de la palabra, pero si lo hubiera relatado en Ibrit, ga'agua pega fuerte, porque quien tiene ga'agua, mishemit ga'agea, pasa por un proceso de enorme sufrimiento. Sí. ¿Alguien más antes de que el RAF continúe? Bien. ¿El anhelo es algo negativo entonces? El anhelo, sí, perdón, continúa. No, está bien. No, porque en el libro de Amos Oz, uno de queridos celotes, habla de todos los problemas que puede traer recordar lo que los abuelos vivieron y todo eso, ¿no? Yo voy a decir que el ga'agua, prefiero usar por un instante el término hebreo, el ga'agua, según nosotros lo elaboremos, se puede convertir en la cristalización del sueño más bonito, superando, pero por kilómetros de distancia, lo que recordamos. Y también lo dije aquí, el anhelo puede convertirse en algo destructivo si es que estamos tan metidos en él y estamos dispuestos a pagar cualquier precio para lograrlo. Y es muy probable que más de uno de vosotros conozca más de un caso de personas que de pronto, a partir del anhelo, se les encendió una lamparita que estuvo apagada 20, 30 o 40 años y decidieron dejar todo e ir en la búsqueda de esa quimera, estrellándose estrepitosamente y convirtiendo ese anhelo en algo negativo. Perdón. No, como todo, depende de nosotros cómo lo vamos a convertir. Me aparece aquí que Astrid levantó la mano, ¿es verdad? No la estoy viendo ahora, pero Astrid, si nos escuchas, si quieres preguntar o decir algo, es el momento. Ok, continuamos entonces. Se tiene que encender el micro.
¿Alguien más antes de que el Raf continúe? Yo estaba esperando a Astrid para este momento, sí. Está hablando, pero tiene el micrófono deshabilitado. Gracias, Abel. Vamos a tratar de reiniciarle el sonido, aunque no lo puedo hacer, no sé por qué. Astrid, tienes que abrir tu micrófono. Yo no logro... Tienes que tocar un botón allí, Astrid, el simbolito del micrófono, porque yo no logro abrirlo desde aquí. Terminada la primera parte de lo que les quería decir, Astrid, ahí estás, maravilloso. Ahora sí, Astrid, te escuchamos. Ahora, mi pregunta era si el anhelo puede ser malo también, si se desea muchísimo. No, ¿Cómo se puede medir el anhelo? No hay medida, no hay medida. El corazón es el que decide y nosotros tenemos que tener, repito, la capacidad de ir para adelante. Vamos a tratar la mimuna y qué bueno que tienes el micrófono abierto. Déjalo así, por favor. Sí. Te ruego, Astrid, porque la mimuna para los ashkenazim que viven en la Golá probablemente sea solamente una palabra de una experiencia que nunca vivieron. Por lo tanto puede ser un anhelo de algo que nunca tuvieron. Para los judíos que viven en Israel, la mimuna en definitiva casi se convirtió en la fiesta de los políticos, más que nada, donde van de mimuna en mimuna a comer mofletas porque creen que dándose un baño de la tradición marroquí van a ser aceptados como marroquíes. Y yo ya pasé por la experiencia de que uno se puede convertir al judaísmo y ser recibido con los brazos abiertos, pero a mí no me quisieron convertir al marrocanismo pese a los esfuerzos realizados. No hubo manera. Lo que quiero aprovechar que Astrid está aquí y otros javerín que festejan la mimuna, hay otros por ahí escondidos, así que... Sí, está Isaac. No los delates, Astrid. Porque... Perdón, es que me alegré de verlos. Lo que yo quisiera, Astrid, es que nos cuentes qué es tu mimuna. Este año seguramente no vas a tener la mimuna de siempre, pero ¿y qué manjares colocas sobre la mesa? Para que todos los javerim sepan de lo que vamos a hablar a continuación. Es una fiesta muy bonita, es muy alegre. Se ponen, hay una cosa que se da, una hojita de lechuga, pero esta vez con miel, para marcar la diferencia entre la lechuga como hierba amarga y la lechuga con miel. Se pone también un recipiente con harina, huevos y habas. No sé la explicación de esto. Vamos a intentar darla. Luego se ponen todos los productos lácteos, como yogurt o leven, todo lo que es blanco. Se hace una masita de pan, claro, al momento, y se ponen unas moneditas de oro para que la masa crezca como con monedas de oro. Son todas cosas muy superficiales, ¿verdad? Por eso yo quería oírle, porque nunca hemos dado tanta importancia a la mimona, solamente que vemos amigos, y hay una tradición en Marruecos que ya se perdió, es que la gente iba de casa en casa y se le deseaba una feliz fin de fiestas, pero no tiene una fuerza, es una cosa bastante folclórica, creo. Yo quería saber de vosotros qué opinión teníais de mimona. No te apures. Yo quisiera que otros javerín que están en estos momentos en nuestra reunión y que festejen la mimuna o hayan participado en mimuna nos cuenten su experiencia, porque así va a ser mucho más fácil poder exponer lo que les quiero exponer en unos minutos. A ver. ¿Quién se anima? Carlos, sí. No, yo solamente, a colación de lo que decía Astrid, que lo ha dicho al final, que yo lo iba a recordar, pero ya lo ha dicho ella, pero no importa, insisto un poco en ello. Era tan bonito, yo recuerdo que mi madre y mis hermanas se quedaban en la casa y yo con mi padre me iba de casa en casa visitando a los familiares, a los amigos, y era una noche muy festiva porque
nos reuníamos en casa de uno y, claro, los mayores bebían un poquito, íbamos a casa de otro y bebían un poquito y al final, evidentemente, todos bebían un poquito y se hacía un poquito todo demasiado. Pero era muy divertido, muy alegre, muy familiar, porque a lo mejor en una noche en Tetuán, que donde yo pasé mi infancia hasta los 15 años, recorríamos a los vecinos judíos que conocíamos, a lo mejor en 2 o 3 horas habíamos hecho 12 o 14 casas y era algo precioso, un anhelo muy bonito que yo tengo de esa infancia. Solo eso. ¿Alguien más? Carlos. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Bueno, ¿sí? Contamos. 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, Raf. Bueno, miren, lo que yo les voy a decir probablemente les sorprenda y vamos a tomarlo como parte del divertimento que nos permite prepararnos para una mimuna bien diseñada. Lo que sucede es que, como decíamos antes, en Israel la mimuna se ha popularizado no solamente en la tradición marroquí, sino casi se ha convertido en una fiesta nacional, al grado que no hay clases en los colegios y que se extiende no solamente en la noche cuando termina la fiesta de Pesach, sino que se extiende al día siguiente. ¿Qué registros tenemos de la mimuna en la historia? En 1772, 2 viajeros, el rabino el Jidá Haim Yosef David Azulay, que nació en 1724 y falleció en 1806, gran rabino, gran cabalista, que en Madrid, por ejemplo, se estudia para Parashat Shavua casi exclusivamente con su interpretación. Él fue el bisnieto de otro gran rabino llamado Abraham Azulay, y él, junto con otro rabino llamado Elcaná bar Yeruham, escribieron que Isru Hag, es decir, el día, escúchenme muy bien, después de Pesach, se considera un momento vulnerable, un momento de mal agüero, un momento difícil, un momento triste. Y como era vulnerable a que una persona que nosotros podíamos sufrir de algo, era costumbre celebrar un banquete para alejar el mal de ojo. Y de ahí la necesidad de apaciguar a los demonios del azar, llamados en esa zona geográfica Mimun y Mimuna. Mimuna después desaparece de la tradición, pero ahí queda Mimun. Miren ustedes, según el Jidá, nada más y nada menos, el gran cabalista, hay algo que nos hace vulnerables ese día. ¿Qué es esa vulnerabilidad? Vamos a tratar de verla un poco más adelante. Por ahora la dejamos aquí. Ahora, otro documento que nosotros tenemos más o menos por esa época, de cuando comenzaron los judíos de Marruecos a poner mesas servidas, fíjense ustedes, lo dijo Astrid hace un instante. Astrid no hizo mención a la carne, ni al pollo, ni al pavo, al guajolocte, como le diríamos en México, solamente cosas dulces y cosas lácteas y cosas preferentemente de color blanco el día después de Pesaj. Y la respuesta la encontramos en el diario de un viajero judío italiano llamado Samuel Romanelli, que nació en Mantua en 1757, que fue un poeta medio loco, que viajó de país en país y que en Marruecos estuvo 4 años. Y él escribió lo siguiente: después del anochecer, cuando termina Pesaj, se coloca una mesa con productos horneados y la gente visita unos a otros. Los huéspedes se sacían y otorgan bendiciones a su anfitrión. Bendicen, es decir, yo voy a tu casa, hago lo que Carlos decía o no, o como los manjares, y bendigo al dueño de casa. La experiencia mía de Mimuna en Israel es que el dueño de casa, de pronto vestido con ropas tradicionales marroquíes,
era el que daba las bendiciones, y quien preparaba las mofletas también daba bendiciones, como si de pronto estuviese munido de poderes sacerdotales. Sin embargo, Romanelli hace una referencia terrible que vale la pena compartir, y tómenla con calma. Dice que quizás esa costumbre de poner la mesa esté relacionada con la mesa para Gad. Gad, ¿quién era Gad? Gad, el hijo de Jacob. Romanelli hizo una asociación entre la mimuna y una costumbre de la era bíblica. Paramos aquí y avanzamos un poquito más en la historia. Benjamín II, que es el seudónimo de un viajero judío que visitó Marruecos alrededor del año 1852, menciona la noche de Al-Mimun y dice que las raíces de la fiesta se remontan a los rituales de los Gnawa. Rituales de los Gnawa. ¿Y quiénes eran los Gnawa? Una secta mística de Marruecos que llevaban a cabo ceremonias una vez al año, y esas ceremonias comenzaban con un desfile y terminaban con un baile extático. Y sus canciones, las canciones de la Gnawa, de los Gnawa, estaban dirigidas a la diosa Mimuna y a su pareja Sidi Mimun. Entre los Gnawa también estaba el atractivo para la diosa Fortuna, porque hacían un intento muy grande por complacerla. Los Gnawa son una minoría étnica de Marruecos cuyos antepasados se remontan a los esclavos llevados de África subsahariana, principalmente de regiones de lo que es hoy día Malí, Burkina Faso, Senegal hacia el Magreb en los siglos XV y XVI. Estos esclavos negros sirvieron como soldados en varias dinastías gobernantes de Marruecos. Con el tiempo fueron liberados o huyeron y formaron varias comunidades, y esta secta se convirtió en una secta mística de músicos curanderos que practicaban ceremonias rituales de posesión de los espíritus. De todas las sectas místicas en Marruecos, esta es la más desconocida. Muchos musulmanes los consideran magos y los acusan de practicar la magia negra. ¿Avanzamos o quieren detenerse? Porque tengo más cosas que van en ese sentido. Avanzamos. Nos has dejado sin palabras. Me imaginaba. Una de las canciones de los Gnawa, hay ahora conjuntos musicales que se llaman así, que tratan de rescatar sus tradiciones, no sé si con éxito o no, decía: aquí viene Lady Mimuna, aquí viene Lady Fortuna, es decir, la diosa Fortuna, trayendo alegría a todos y a cada uno. Con su generosidad nunca pasamos hambres, con dulces, caramelos, pasteles y bebidas en abundancia. Placer y alegría yace en la tienda, placer y alegría. Mimuna amada, tu sol cura nuestros males brillando sobre las colinas, encantadora, sonriendo de oreja a oreja. Visítanos, Mimuna, todos los años. A pesar de las grandes diferencias entre los judíos y los Gnawa, la figura de la diosa Fortuna fue adoptada por los judíos en forma inconsciente por una especie de mezcla cultural, como muchas otras tradiciones que nosotros exportamos a nuestros vecinos y que nosotros incorporamos de nuestros vecinos. Y con el correr del tiempo, ¿qué pasó? Sidi Mimun apareció en amuletos, en textos cabalísticos, en encantamientos, y desapareció gradualmente. Yo quería hacer una pregunta, Rabino, ¿puedo? Dale. El tema de Mimun y Mimuna y Fortuna tiene que ver con el nombre, ¿no?, de la fiesta, que está relacionada con mamón, con dinero, de alguna manera, ¿o no? No encontré esa fuente, que cuando al rato vamos a hablar de dónde aparece, cómo aparece el nombre, que la mayoría de ustedes seguramente lo sabe, está referido históricamente, según la tradición marroquí, al padre del Rambam, que se llamaba Maimón. Pero también tiene que ver con Anima Amin, pero no quisiera adelantarme porque lo que viene a continuación
después de la última frase, que fue cuando dije que había textos cabalísticos y encantamientos, y fue luego desapareciendo, para traerles una costumbre marroquí de Casablanca, que no sé si hay alguien de Casablanca o cuyos padres son de Casablanca, que escucharon la costumbre llamada bugarás. En esa costumbre de Casablanca, en el mismo día de la Mimuna, la persona caminaba hacia el agua y cuando hacía una cantidad de metros suficientes para no ahogarse, ¿verdad?, se daba vuelta para mirar la orilla y sacaba del bolsillo piedritas y los arrojaba a su espalda, acercándose otra vez a la arena de la playa. Y recitaba un verso que no voy a decir en marroquí, pero que en español decía: vete alborotador, vete dolor, vete, váyanse espíritus malignos, váyase el mal, váyase el mal, váyase el mal, váyase el mal. Y de alguna manera este ritual de usar el agua para lavar el mal, es similar a la costumbre judía que nació Ashkenazí de Tashlich, en la que se arrojan migajas de algo, por lo general de pan, al agua para limpiarse simbólicamente del pecado. Tashlich no se practicaba antes del siglo XV, y el versículo que nosotros recitamos es del libro de Mijá: lanzarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar, Mijá 7:19, y aquí vemos de pronto algo muy interesante. Aparentemente no hay ninguna relación entre la costumbre de Casablanca y la costumbre de Rosh Hashanah o vísperas de Rosh Hashanah de Tashlich, pero hay un uso de la misma simbología. Hasta aquí respiro, tomo un poco de agua después del susto que me di cuando se fue la luz, y trato otra característica más de la fiesta, con vuestro permiso. Excepto alguno quiere hacer un comentario hasta aquí. No, avanzo. Avanza. Vamos un poco a lo que se colocaban en la mesa en forma tradicional, por lo menos lo que dicen los libros. En la mesa había elementos, o hay elementos simbólicos. Por de pronto un pez vivo, que Astrid no hizo referencia, que nada en un tazón de agua. Habas verdes, 5, envueltas en una masa. Dátiles, dátil, ustedes saben que significa justicia, como decimos, Sadik Katamar y Fraj, el justo y el recto florecerán como, fructificarán como el dátil. Obviamente, ¿cuántos dátiles en la mesa de la Mimuna? A ver quién adivina. 5. 5 pulseras de oro en un tazón de hojaldre. Astrid hizo mención, en lugar de pulseras de oro, a monedas de oro. Probablemente ella tenga razón. Masa picada con 5 huellas digitales profundas. 5 monedas de plata. 5 piezas de joyería de oro o plata. Un amuleto en forma de palma. Ustedes conocerán, hay una especie de galleta, no es galleta, que en forma de palma, pero la palma se llama palma porque se parece a la palma de la mano. Y si yo les muestro esta mano, ¿con qué pueden asociar ustedes? Supongo que ya habrán adivinado que esa plata, esa palma es el hamsa, que también lleva dulces, leche, mantequilla, harina blanca, levadura, miel, mermeladas, terrones de azúcar, espigas de trigo porque, aparte de la brajá, para que nos acordemos que Kol Israel Arevim Zebazé, como una espiga, que habla de la hermandad entre nosotros. De ser, utilizo un término conocido por quienes hablan los idiomas marroquíes, de ser janinos, es decir, tener compasión con todos los humanos, con las plantas, hojas de higuera, flores silvestres y verdes. Todos son símbolos de generosidad, de fertilidad, de suerte, de bendiciones y de alegría, y el saludo tradicional de la Mimuna encaja perfectamente
Estirbajuve Utisaadu, que significa que tengas éxito y buena suerte. Avanzo un poquito más. Aunque perdimos unos minutos, voy a dar vuelta a la página que me sirve de apuntes para poder seguir un poquito más. La mufleta, ¿alguien nos puede contar cómo se hace la mufleta? Yo puedo contar cómo se come. También se llama terit. Se come con mantequilla y miel para un dulce comienzo de comer hametz. Se hace con una masa elaborada con agua, harina y aceite, se estira hasta dejarla fina y se cocina en una sartén engrasada hasta que se dora. Se suele tomar templada, untada con mantequilla, miel, almíbar o mermelada. Se dejan las puertas abiertas y todos son bienvenidos y se reciben con la fórmula Amimun, Ashalom, Ababat Terbach, Tirbejuot Tesadú, y todos son bienvenidos. Voy a dedicar unos minutitos, estamos apurados de tiempo. La Mimuna, en definitiva, es la fiesta exuberante que se celebra la tarde y el día después de Pesaj. La tradición indica que es el aniversario de la muerte de Maimón ben Yosef, el padre de Rambam, que era un erudito por derecho propio que vivió en Fez y que escribió sobre las relaciones judío-islámicas. Murió alrededor del año 1170, nació en 1110. Y quiero decirles de que cuando él escribió sobre las relaciones con los vecinos, la Mimuna servía en Marruecos para mejorar las relaciones con los vecinos, que eran los que compraban el hametz y que luego lo liberaban rápidamente para que las familias pudiesen usar ese hametz para la preparación de la Mimuna. Y bueno, comemos dulces, pastas rellenas, festejamos hasta la madrugada y de alguna forma hay detrás de la Mimuna también un poco del festejo de la primavera. La palabra árabe mimun significa suerte, literalmente significa protegido de Dios, para la riqueza y la buena fortuna. Además, marca el inicio de la primavera de manera parecida a la fiesta perso-turcomana del Navruz y la fiesta bereber de Yenayer. En Marruecos, Mimuna era un día de fiesta diseñado para apaciguar a un demonio local y no contenía componentes religiosos. En Israel, sin embargo, sus orígenes paganos han sido ignorados. Dado que Pesaj también se comienza el año nuevo agrícola, se juzga al mundo por sus productos, es un momento de rezar por abundantes cultivos que son símbolo de la prosperidad general. Y por último, muchos conectan la palabra Mimuna con la palabra Emuná, que es fe y creencia, alegando que celebra la creencia de la redención de Israel. En la misma línea también hay apoyo que se dice que viene de Maimónides para la palabra, que sea una adaptación al judeo árabe de la frase Anima Amin, que habla de la llegada del Mesías, y pronunciada así: Ana, Anima Amin, Maamin Ana, Maminana, Maminana, Maminuna, Maminuna, Minuna, Mimuna. Es decir, un cambio en la pronunciación del término Maamin Ana o Maamin Ani, convertida en Mimuna. Yo quiero solamente decirles, no sé si decirles, que prefiero detenerme aquí para que no nos debamos extender después de la hora como siempre hacemos. Si alguno quiere hacer un comentario hasta acá, por favor. Es muy importante porque quiero suponer que la mayoría de vosotros no ha escuchado hasta hoy toda esta relación con ceremonias paganas y que tienen que ver con dioses ajenos y que se convirtieron en una fiesta, subrayo, no religiosa, pero cuyo cumplimiento es casi religioso, porque ¿qué hace que una
ceremonia se convierta en religiosa, pues se repite y se le van dando sentidos, al grado que la gente pensaba o piensa, y muchos piensan que aparte de traer muchísima suerte y de engordar mucho, quienes pasan de casa en casa y ponerse pero muy alegres y seguirla hasta la madrugada. Los jóvenes solteros, me imagino que no solamente iban con su papá a la casa de los vecinos a saludar, sino que iban con sus amigos y con sus amigas hasta la madrugada y seguían hasta la mañana. Vaya a saber con qué ceremonias que no se registraron en los libros de historia que yo he podido consultar. Así que, Javerim, les escucho. Por favor, Javerim, el que quiera hablar, abre el micrófono y los escuchamos. O preguntar o comentar. Sí, Samuel. Samuel Ben Geola Etel, Moadim Le Simcha, rabino. Quiero, habiendo vivido en Marruecos hasta la edad de los 14 años, quiero trasladar un testimonio en cuanto a que la participación de la población marroquí no judía a la Mimona era absoluta. Es decir, ellos participaban en esta fiesta en el mismo grado que los judíos, y es más, eran los que proveían a algunas casas de los elementos de Hametz que había que prever una vez terminado Pesaj, porque es fácil caer en meter en la casa harina y espigas y elementos que son Hametz cuando la fiesta todavía sigue ese octavo día. Entonces era muy curioso esa especie de complicidad que se establecía entre una población indígena que entendía, imagino, el concepto más supersticioso de la fiesta, y que contribuía a ella aportando cosas que los judíos no podían adquirir, teniendo en cuenta que era todavía Hag y que era todavía Pesaj. Luego, yo coincido con usted íntegramente en el concepto supersticioso de la fiesta, teniendo en cuenta de que los musulmanes, pues ese tzervah, que significa que fructifiques, tenía que ver con la cosecha que se aproximaba. Es decir, en una economía agrícola era muy importante, de la misma manera que era importante para nosotros Pesaje con el tema del peregrinaje. Muchas gracias por darnos tantos detalles, rabino. No, gracias, Shmuel, por tu aporte. ¿Alguien más? Javerín, por favor. Sí, yo quería hacer un comentario, porque cuando uno escucha supersticioso suena como negativo. Y yo justamente veo algo muy... también muy positivo, o sea, creo que también podemos ver la otra cara de la moneda, que tiene que ver con el contacto, con el ciclo de la naturaleza, con el abrir la casa porque llegó la primavera, con esa, incluso lo que decía recién Samuel, o sea, el festejo popular por la llegada de la próxima cosecha. O sea, es verdad que hay raíces tal vez paganas o como las querramos llamar, pero creo que no por eso debemos de perder las proporciones de lo significativo y lo valioso que puede ser una tradición que, como bien decías antes, se ha convertido en Israel prácticamente en algo que todos hacemos. Lo que yo quería preguntar también, y no sé si hay tiempo o si nada que ver, es: de hecho, el último día de Pesaj, nosotros festejamos algo. Y la pregunta es si hay alguna conexión entre el hecho de que es el final de Pesaj y la Mimuna. O sea, ¿por qué esto es justo en Pesaj? ¿Podría ser en otro momento? No, no podría ser en otro momento, porque según algunas de las interpretaciones, y quiero hacer una aclaración, continuando y profundizando un poco la observación de Ethel respecto a las supersticiones. No hay fiesta judía que no esté basada en el calendario, no basada, pero por lo menos que no coincide en el calendario con fiestas de otros grupos anteriores y posteriores a los grupos étnicos como los nuestros.
Si bien el judaísmo negó unir tradiciones de otros pueblos e intentamos cambiar muchas veces costumbres que teníamos profundamente enraizadas para no contagiar, digo entre comillas, no contagiar elementos paganos, no hay ninguna duda de que nosotros hicimos algo maravilloso, que fue convertir en todo el sentido de la palabra aquellos hechos que tenían que ver quizás con elementos paganos en algo positivo, quitándoles toda la paja que los rodeaba, de manera tal de que podamos servir al Dios único a nuestra manera, según su deseo, o según lo que nosotros interpretamos es su deseo, según las Escrituras, según los mandamientos, apartando todo lo demás. Cuando Ethel plantea por qué se hace exactamente inmediatamente después de Pesaj, nosotros tenemos varias posibilidades de respuesta. La primera de ellas es que estamos un poco enojados cuando termina Pesaj. ¿Por qué estamos enojados? Porque, oigan, hablábamos hace una hora casi de algo muy simple, que es la nostalgia que se proyecta al futuro. Nosotros llegamos a Pesaj y nos debemos ver a nosotros como saliendo de Egipto. Pero resulta que no salimos de Egipto. Nos quedamos en un Egipto, nos quedamos en otro Egipto, y no hemos alcanzado a salir totalmente. Y tampoco alcanzamos a la redención total. Entonces estamos frustrados porque no alcanzamos la redención final y necesitamos calmar nuestro espíritu, triste porque no llegó Mashiach, que esperábamos que llegue quizás con la simbología de la copa de Eliau, que no tiene nada que ver con la llegada de Mashiach y cuyo contexto es completamente separado. Entonces decimos, en esta fecha, que estamos tristes, que vamos a entrar en depresión porque no llegó la redención, vamos a tratar de apapachar, dicen los mexicanos, como se diría en español de otras naciones, en abrazar, en contenernos a nosotros mismos por medio de una caricia, por una caricia en el alma, por una caricia en la lengua, por una caricia en el espíritu, abrazándonos al otro, y bien dijo Samuel, abrazándonos también con nuestros vecinos no judíos, que muchas veces, particularmente en Marruecos, tenían relaciones extraordinariamente buenas con los judíos circundantes y que gozaban de sus fiestas y gozaban de su camaradería y de su amistad. Por otro lado, nosotros tenemos que tomar en cuenta otro elemento más que tiene que ver con el cruce del mar de los juncos, el cruce del mar Rojo. Nosotros, miren ustedes, en Pesaj tenemos una actitud muy especial hacia lo truculento. No lo hablamos en las vísperas de Pesaj, pero vale la pena tocarlo ahora. Tomamos la copa de vino y tomamos con el dedo según una costumbre, según otra costumbre con el vaso a otro vaso, y decimos Dam, Sefardea, Kinim, cada una de las plagas las simbolizamos con gotitas de vino que parecen sangre. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo quizás, según una de las posibilidades de entenderlo, lo mismo que nuestros jajamim establecieron cuando prescribieron y proscribieron decir el Halel completo y prescribieron decirlo únicamente en la noche, el primer día de Pesaj, en la Golá, los 2 primeros días de Pesaj y en el Seder, y después quitarle ciertas partes porque nuestra alegría con el cruce del mar de los juncos no puede ser completa. Maasei yadai toveim bayam veatem omrim shirah. Dios dice, criaturas que yo hice, seres humanos, los egipcios, se están hundiendo en el mar y ustedes me cantan laudes y ustedes se ponen a elogiarme y a cantarme y a felicitarme y a alegrarse de ninguna manera. Entonces,
llega el momento del cruce del mar. Llega el momento del cruce del mar. ¿Qué es lo más importante del cruce del mar? El cruce propiamente dicho, después de tantos milagros. Ese fue el gran milagro que amerita que festejemos mañana a la noche, el séptimo día, que nos recuerda el cruce y que nos hace cantar después en la sinagoga Shirat Hayam, el mismo cántico que Moshe y luego Miriam, su hermana, acompañó con panderos porque festejamos el cruce del mar. ¿Pero qué estamos festejando con el cruce del mar? Estamos festejando con el cruce del mar varias cosas. La primera de ellas es que estábamos muertos de miedo, y no nos animábamos a salir de Egipto, al grado tal que el Midrash Mejilta usa la palabra Vahamushim alu Bene Israel, la palabra Vahamushim, que casi todos los exégetas traducen como armados, armados con armas, armados con dinero, que se recogió del mar cuando el agua trajo lo que había en las carrozas que llevaban a los egipcios y que se hundieron con el dinero que nos habíamos llevado pidiendo prestado a los egipcios. En ese mismo momento, Vahamushim, también hay sabios que traducen, particularmente en Midrash Mejilta, que dicen que no, solamente un quinto de los judíos que estaban en Egipto salieron. Y hay una discusión en el mismo Midrash, algunos dicen, no, 1 por 50, no 1 por 20, y se ponen en discusión para saber quiénes habían salido. Entonces, la salida del mar fue una salida traumática, porque aparte ya no se podía regresar. Y el regreso lo deseaban muy poco tiempo después los mismos esclavos que habían salido. Y quizás esa sea una razón por la cual nosotros, en el momento traumático de la salida, nosotros tratamos de acariciar nuestro alma con una fiesta tan hermosa, tan generosa, tan abierta, tan, diría yo, amistosa como la mimuna, porque incluso personas alejadas al fin en la mimuna pueden ir de casa en casa, claro, cuando los judíos viven cerca unos de los otros, y poder alegrarse. Y la salida del mar, en definitiva, está precedida por un hecho muy simple que voy a deciros y que tiene que ver con Moshe. Recuerden que la Torá nos relata algo totalmente desconectado, que Moshe antes de salir de Egipto fue a recoger los restos de Yosef, que había ordenado que los lleven a Israel porque él sabía a ciencia cierta, porque él tenía la visión a ciencia cierta que íbamos a salir de ahí y que íbamos a llegar a Israel. Y entonces, en el momento del cruce del mar, pudimos cruzarlo porque teníamos muy claro que seguíamos la visión que Yosef nos había dado, y este es otro motivo para celebrar. Vamos cerrando, así que por favor una vuelta de preguntas y comentarios, Javerín. Javerín, ahora sí. Preguntas. Los micrófonos, si puedes. No, todos al mismo tiempo no, porque si no hace un ruido bárbaro. Pero Bacallá, el que quiera hablar, abre su mic, levanta la mano, patea, hace señas, lo que quiera. Sí, Aida. Estoy intentando abrirte el micrófono, inténtalo, ahí está. Sí, gracias, Rabiel, gracias, Ethel, por estarnos en vuestra casa. Yo tenía la idea de que la Mimuna era simplemente el celebrar que acababa Pesaj y que podíamos comer ya nuevamente Hametz, que podíamos entonces comer todas las delicias que se hacen con cremas y con natas y con todo este tipo de cosas, y que lo hacían simplemente por esa razón, porque yo lo comparaba un poco con la Seudat Mashiach que se hace en algunas sinagogas hasídicas, que es la última comida que se hace con matzá y con vino antes de acabar
Pesaj, y entonces pensaba que era la variante sefardita de eso. Y me sorprende todo lo que ha contado el Rav, me parece muy interesante, y lo que me parece más bonito es que se considerara una fiesta de convivencia, ¿no? Cosa que los judíos ashkenazim lamentablemente no podíamos tener con tanta facilidad, porque las condiciones eran otras. Gracias. Mira, Aida, no hay ninguna duda que el judaísmo tiene un capítulo muy importante que es gastronómico, pero yo no quiero pensar, hablábamos al inicio del anhelo, ¿verdad? Que el anhelo por el hametz, que a veces se da en Israel hasta con golpes de que en las colas de las panaderías esperando, o de las tiendas para comprar harina, para poder preparar las bufletas, sea una histeria total como la histeria del papel higiénico de hace pocas semanas atrás, o la histeria de los huevos que todavía hasta hoy no se han terminado de abastecer. Yo quisiera pensar que va por otro lado, como lo traté de explicar. Yo sé que todas estas explicaciones antropológicas y sociológicas, si fueran realizadas por gente ajena a nosotros, podrían tener menor significado porque nos mirarían como un hecho folclórico nada más. Pero si es el Gila, nada más y nada menos que uno de los grandes cabalistas, el que hace referencia al mal de ojo, el que hace referencia a una fecha donde nos sentimos de alguna manera debilitados y que tenemos que reforzarnos sin entrar al tema, porque no pudimos entrar al tema del Hamza, que tiene que ver con el 5 y que en algún momento quizás retomemos. Esto es muy importante marcar. Lo que tiene que ver con la cena de Mashiach y que festeja prácticamente Shabbat en una forma muy hermosa, y su anhelo mesiánico, su coincidencia quizás sin que ellos mismos, los Hasidim, puedan percibirlo hasta el final, tiene que ver con un poco la frustración del anhelo de tener a Mashiach. Y bueno, vamos a hacer algo muy alegre, a lo mejor extendiendo el plazo, terminada la fecha, o en la última noche en la Golá podamos recibirlo ya mismo, porque nuestra paciencia por cumplir el anhelo y el deseo es tan grande que no podemos tolerarlo más, y si no, por lo menos vamos a tratar de alegrar nuestros corazones en la depresión que tenemos porque la redención todavía no es completa. Bien. Javerim, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a los avisos publicitarios? Aviso publicitario. Ok. Mira, Israel quiere decir algo y yo también quería decir algo. Sí, Israel. Que para que vean que todo está conectado, el Festival de Música Gnawa en Marruecos, del 22 o del 23 al 26 de junio, está en veremos por el corona, así que no solo estamos... Okay. Va a ser muy lindo el Festival de Música, no me lo quiero perder. Yo me quedé pensando que es un poco como esto de la Mimuna o la Seudata Mashiach, es un poco como el Melavé Malká después que se va Shabbat. Es como que no queremos terminar de despedirnos, entonces agregamos, o sea, terminó Shabbat, ya hicimos la Avdalá, pero agregamos el Melavé Malká para que siga, ¿no? Entonces me dio un poco esa sensación ahora cuando hablaste. ¿Okay? Pesaj no termina el último día de Pesaj, sino que se continúa a través de Sfirat HaOmer hasta llegar a Shavuot. Pesaj y Shavuot es una sola fiesta de 49 días, interrumpida por el duelo, sobre el cual quizás hablemos no la semana próxima, porque la semana próxima vamos a dedicar nuestro encuentro a algo que te les va a explicar a continuación, y que es muy importante que todos los que podamos estemos y nos unamos a través de este medio y nos demos las manos fuertemente el próximo lunes a la noche. Bueno, el próximo lunes, que es el día que acostumbramos a hacer las reuniones, coincide con Yom HaShoah,
por lo que vamos a dedicar el encuentro a Yom HaShoah. Vamos a hacer algo un poquito diferente, vamos a también a escuchar al Raf, pero también va a estar con nosotros Enrique, que igual está aquí con nosotros en todas las clases, pero para que quien no lo conoce, Enrique es Hazán, así que también vamos a poder compartir con él algunas de los rezos del día de Yom HaShoah, y vamos a tener algunas otras participaciones externas, y lo que sí nos gustaría mucho que estemos todos juntos, y van a ver en la publicidad que les pido que cada uno tenga una vela, ¿ok? La idea es que podamos también encender una vela cada uno en su casa, ya que no va a haber actos públicos. Y bueno, y lo demás lo vamos a hablar ese día, pero que estéis preparados. Si tenéis vela de Iscor, genial, y si no, la vela que tengáis, ¿ok? Lo importante es que podamos estar juntos, y así como estamos juntos para festejar, que también estemos juntos para recordar, ¿ok? Y también, así que van a recibir el aviso. Y si alguno de vosotros quiere preparar un texto y leerlo, sería muy bonito de que esta reunión del próximo lunes tenga realmente significado, que no sea una reunión como los actos públicos que se empezaron a hacer en enero a partir de una decisión internacional y que se calcan año tras año al grado tal de que pierden sentido. A ver si podemos llegar a reunirnos todos nuestros corazones para recordar a quienes fueron las víctimas y poder prepararnos para otra vez una nostalgia de creación y tratar de ver cómo podemos traducir respecto al presente y al futuro el recuerdo de la Shoah. Les estoy poniendo en el chat mi mail. ¿Ok? Si alguien quiere participar o sugerir algo para esta actividad, me mandan por el mail privado para que lo podamos durante la semana incluir. ¿Ok? Javerim, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Hag Sameach, Moadim Lesimcha, y que podamos festejar la Geulá y que las mimunas que se hagan esta vez de esta forma igualmente nos permitan abrazar a todos, también al otro que tenemos cerca y que no está con nosotros, y poder desearnos unos a los otros que tengamos más suerte de la que hemos tenido en estos últimos días, y podamos ir para adelante mirando la vida con alegría y con optimismo. Javerim, muchas gracias. Hag Sameach. Hag Sameach. Hag Sameach para todos.